Bien, Dios les bendiga más. Amén. Hoy el Electricaribe nos bendijo de esta manera. Pero le damos gracias a Dios que a nosotros no nos detiene la energía eléctrica, lluvia, no nos detiene nada de eso. Quiero que rapidito se ubique en su Biblia, en el Nuevo Testamento, y se ubique en el Evangelio de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Evangelio según Lucas, capítulo 6. Hay una escritura en este capítulo 6 que se llama, tiene un título, una alegría que dice, los dos cimientos. En el verso 46. ¿Usted sabe qué es un cimiento? ¿Cuántos viven aquí en una casa? A ver. ¿Quién no vive aquí en una casa? A ver. Bueno, esa casa donde usted vive no le ha caído encima, ¿usted sabe por qué? Porque tiene un cimiento. Si un día se le cayó la casa, es porque de pronto tenía un cimiento, pero tenía un mal fundamento. Porque a veces no se trata de tener cimiento, sino que el cimiento tiene que ir ubicado en el buen terreno para que cumpla su función. Y el Señor en esta escritura nos habla de que nuestras vidas están determinadas por el cimiento. Él compara nuestras vidas con una vivienda, con una casa, y nos dice que hay dos tipos de edificación. Y usted tiene que mirar qué tipo de edificación está haciendo con su vida, con su casa. Hay dos cimientos. ¿Qué cimiento le está poniendo usted a su casa? ¿Qué fundamento le está poniendo? Y el Señor dice en esta palabra, en el verso 46, dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué? Yo no entiendo. Me llama Señor, pero lo que yo digo no lo hace. ¿Qué Señor es este? No me llame Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién se parece. ¿Saben a quién se parece? Ese que oye mis palabras y las hace. Dice el verso 46, verso 48. Él es semejante a un hombre que al edificar su casa o su vida, cavó bien profundo y puso el fundamento cuando halló, ¿qué? Hasta que no halló, ¿qué? Entonces fue cuando puso el cimiento. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el otro constructor, el que construyó su vida de otra manera, como él quiso, mas el que oyó, pero no hizo lo que oyó, es semejante a un hombre que edificó su casa, que ciertamente puso un cimiento, pero lo puso
Allí, donde a él le pareció, sobre la tierra, sin ningún fundamento. Contra esta casa viene el río, dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina. El Señor Jesús es el que está hablando de aquí a sus discípulos. Le estaba hablando de algo que él conocía muy bien. Si usted no lo sabía, el Señor estaba bien enterado del arte de la construcción. Porque él era carpintero, de arte u oficio. Y estaba bien empapado de cuáles eran las técnicas para construir. Y él sabía perfectamente que para construir se necesita primero escuchar ¿qué? Escuchar cuáles son las especificaciones que se necesitan para una determinada vivienda. Normalmente cuando se va a construir, hay una entidad que se llama la Curaduría Urbana y le exigen una serie de documentos a la persona que va a construir. Entre esos documentos le exigen un estudio de suelos, que eso lo elabora un ingeniero de suelos. ¿Por qué? Hombre, porque toda la responsabilidad sobre el futuro de esa vivienda va a recaer sobre el terreno donde se construye. Y este estudio trae como resultados, ellos van al determinado lote donde se va a hacer la construcción y hacen un estudio, hacen un piloteo. No sé si usted sabe qué es un piloteo. Cogen unos pilotes de madera y los entierran. Y dependiendo de los golpes que se den y lo que el pilote alcanza a entrar, conforme a eso, en determinados puntos del terreno, hacen un estudio. Y este ingeniero del suelo es el que le dice al ingeniero calculista cuáles son las características de la cimentación que se va a hacer y a qué profundidad ya hay un terreno bueno para colocar las zapatas de las columnas. ¿Quiénes hacen eso? Lo hace un ingeniero del suelo. ¿Quiénes construyen sobre ese fundamento? Los que son sabios. El que no es sabio le interesa simplemente levantar un techo donde meterse. Y arriesgan su futuro. ¿Por qué? Porque le interesa un techo, mas no le interesa el futuro. Y están debajo del techo, pero no saben si mañana el techo le va a amanecer encima. El sabio se acuesta a dormir tranquilito porque oyó cuáles eran las especificaciones y qué características tenía que hacer su construcción. Y a pesar de que era incluso más costoso y que llevaba más tiempo, lo hizo de esa manera porque eso era garantía para él y para su familia. Hay quienes edifican para el día de hoy y mañana es incierto. Esos son los que oyen y no hacen. Hay otros que oyen y dicen, si eso es lo que el Señor dice, para que haya éxito, entonces yo lo voy a hacer. ¿Edificamos sobre el mundo o sobre Jesucristo? ¿Sobre quién está edificando usted? ¿Sobre quién? La forma como usted edifique, eso va a determinar la diferencia entre el éxito
y el fracaso, entre la ganancia y la pérdida. ¿Cómo está edificando usted? ¿Cómo está edificando? A ver. ¿Será que usted está oyendo lo que el Señor le está diciendo? Para que no tenga pérdida, y sin embargo, a usted le parece que lo más fácil es, lo menos costoso es, y lo interesante es edificar su vida, al precio que sea, no importa lo que pase mañana. ¿Será usted un constructor sabio? ¿O está siendo usted un constructor necio? En el verso 46 el Señor dice: hombre, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Cuál es el fundamento de un discípulo? La obediencia. ¿Cómo se identifica a un cristiano? ¿Cómo una persona dice yo soy cristiano? ¿Quién puede decir que es cristiano? ¿El que qué? El que oye y obedece lo que él dice. El Señor está diciendo, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Acaso tú haces lo que yo te digo? ¿O estás poniendo mi nombre para darte tú un nombre? No, si no haces lo que yo digo, no digas que eres cristiano. Porque mi discípulo es aquel que cuando me dice Señor, Señor, yo recibo eso porque yo sé que Él hace lo que yo le digo. Pero ¿cómo vas tú a venir a decirte, a identificarte como cristiano y a decirme Señor, Señor, si tú no eres mi discípulo? Mira cómo estás, esto es producto de la desobediencia. ¿Cómo estás hoy? Producto de tu desobediencia. Sin embargo, dices que eres cristiano. Me llaman Señor, Señor. Yo no entiendo cómo tú tienes cara para eso. Y lo que te identifica como mi discípulo es tu obediencia. Este es el fundamento. La obediencia. Cuando usted es obediente, usted está excavando. Usted está excavando y usted está buscando para su edificio, ¿qué? Terreno firme. Terreno firme. Para que su casa quede bien afirmada. Eso es lo que hay que hacer. Y en esta escritura el Señor dice que ambos personajes reconocen al Señor Jesús como su Señor. Ambos dicen Señor, Señor. Usted nunca se ha puesto a pensar que cuando usted está orando, Señor, en misericordia, glorifícate, Señor. Usted no se ha puesto a pensar que en medio de su clamor, de sus gemidos y de su serie de expresiones, el Señor está diciendo, oye, ¿tú por qué me llamas Señor, Señor? Y mientras que usted está metido en su aleluya y su cuestión y su moquero y su cuestión, el Señor está diciendo, oye, ¿en serio? ¿Tú por qué me dices a mí, Señor? Yo soy tu Señor. Yo no creo, porque el producto de tu desobediencia es la oración esa que estás haciendo. Esta oración se debe a tu desobediencia. Y ahora vienes a decirme, Señor, glorifícame, porque me llamas Señor. Si tú no eres mi discípulo. Ambos lo llaman Señor, porque ambos escuchan, ¿qué escuchan? La palabra. Los dos son conocidos como seguidores de ¿quién? De Jesucristo. Los dos saben perfectamente cuáles son las instrucciones. Los dos saben perfectamente cuál es el cimiento.
Los dos lo saben perfectamente. Y los dos se identifican como cristianos. Y el Señor dice, oír la palabra no te hace mi discípulo. Te hace mi discípulo tu obediencia. Tener a Cristo en el corazón te lleva a tener una falsa confianza. Porque a veces nos conformamos únicamente con que tenemos a Cristo en el corazón. Y el Señor dice, tu confianza tiene que estar cuando tú estés pisando firme con tu obediencia. Porque ahí tú me llamas Señor y yo digo, heme aquí. Pero cuando eres desobediente, tú clamas en tus oraciones, Señor, Señor. Y yo lo que digo es, oye, ¿tú por qué me llamas así? ¿Acaso tú eres mi discípulo? Peor, la oración que estás haciendo se debe a tu desobediencia. Porque si fueras obediente, no estuvieras clamando por lo que estás clamando ahora. Amén. Amén. ¿Cómo está edificando usted ahora? ¿Será que usted ni cuenta se había dado que a veces usted está diciendo Señor, Señor, y el Señor está diciendo más bien, oye, ¿sé qué cuento es? ¿De cuándo acá? Atrevido. A mí me llaman Señor los que son obedientes. Yo estoy atento. Dice la Escritura en el verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras es semejante a un hombre que cuando edificó su casa, cavó y puso el cimiento. No, dice que cavó y buscó. ¿Qué buscó? Siguió cavando, ahondó profundamente hasta que encontró tierra firme. Usted no ha visto que mucha gente compra un hueco, se lo venden barato. Entonces se compran unas pilas de cobre, llegan a la burguesa, ya se compran y lo riegan, y sobre esas combreras construyen. Miren, nosotros, ahí hay una fosa, yo no sé quiénes conocieron esto cuando, un pozo de artesanal. Cuentan que esto era un hombre que tenía mucho dinero, y hacía unas fiestas aquí, esto era un zoológico, tenía patos, gansos, mejor dicho, y ahí tenía un pozo bien ambientado, bien bonito, según. Bueno, ese pozo nosotros lo llenamos. Dejamos eso parejito. Y ahora que fuimos a construir, ¿sabe qué nos tocó hacer en los lugares donde iban las zapatas? Nos tocó hacer las excavaciones. Y todo lo que nosotros llenamos allí nos tocó sacarlo. Porque esa tierra no es un buen fundamento. Hasta que encontramos el fondo del pozo y después nos fuimos más abajo a buscar fundamento, tierra firme para edificar. Y hay gente que coge, rellenan su hueco y encima de su relleno ahí montan un cimiento y construyen y se ve su casa bien bonita, pero mañana dice que va a ser grande y fuerte. Y ese fue su caso. Ya hablando de su casa física,
Usted pidió que le hiciera un estudio de suelo. O usted escuchó a un albañil y usted prefirió escuchar la voz del que no conoce. Mañana, dentro de 1 o 2 años, empiezan a salir los detalles. Porque ese terreno donde usted construyó no era terreno firme. No hubo un estudio que le dijera a usted que usted podía construir encima de su propio escombro. Y así hay mucha gente que está edificando su vida sobre una escombrera. No, eso no está bien, no es que eso está levantado sobre escombros. ¿Quién te dijo a ti que eso es un fundamento firme? Y tu escombro te va a salir mal. Que el que oye y hace es comparado a aquel que cuando iba a edificar excavó y se daba cuenta que no había tierra firme. En aquel entonces no habían estudios del suelo, no habían ingenieros del suelo. Así que tocaba excavar hasta que se hallara tierra firme. Dice que él excavó y hasta que no encontró tierra firme, no colocó sus cimientos. ¿Por qué se preocupó por eso? Porque era su vida, era su casa y quería estar seguro, quería tener garantía en su vida para el presente y para el futuro. Por eso el Señor dice, mi discípulo es aquel que oye y da testimonio de mi gloria cuando obedece, porque en mi obediencia es donde yo manifiesto mi gloria. Bueno, el Señor tendrá que hacer un milagro en mí. ¿Qué milagro va a hacer? Ya tú determinaste dónde estabas levantando tu casa. Pero andamos buscando milagros para caminar ¿cómo? En desobediencia. Señor, glorifícate. Eso dice, pero ¿cómo me voy a glorificar? Si tú no tenías necesidad en esta cuestión, y ahora viene a llamarme Señor. Tú mismo te metiste en tu lío, porque tú, al igual que el otro, escuchabas las especificaciones técnicas. Y sabías lo que tenías que hacer para no terminar en esa condición. Sin embargo, hoy estás en esa condición y vienes a clamar a mí. Y eso era lo que yo quería evitarte. En eso era que tú ibas a testificar que yo soy tu Señor y que tú eres mi discípulo. Amén. ¿Cuántos tienen calor? Yo también. Y quiero decirles algo, que los discípulos no están exentos de pasar por circunstancias difíciles. Precisamente por eso es que el Señor dice, oigan y hagan, para que cuando venga la situación difícil y golpee tu vida, tu cimiento esté prendido de buena tierra. Pero si tu cimiento está prendido del escombro, del relleno que hiciste, de por allá de una casa que tumbaron y viniste tú y construiste encima de eso, cuando venga el golpetazo, con todo y escombro, te vas para el suelo. Porque es que el obediente no está exento de las situaciones difíciles. Van a venir enfermedades, tribulaciones, angustias, decepciones, dolor.
van a venir de todo tipo de situaciones, pero cuando ellas vengan y golpeen tu vida con ímpetu, a pesar de algunos daños que se den, la estructura de la vivienda, ¿cómo va a estar? Tú reparas los detallitos que tienes que reparar y para adelante. Y cuando tú miras al vecino, ¡hable por Dios! Y allá va el vecino. Y te toca decir, ¡cójalo! Y los dos sabían cómo tenían que construir. Y esa es la diferencia entre ustedes, que está al lado de usted. Ahora se va a poner a mirar a ver quién está al lado de usted. Peor, ahora no le va a decir usted, yo soy el obediente, tú eres el obediente. Entonces, fíjense la diferencia. El discípulo, este que es obediente, cuando viene la situación difícil, de una vez viene la palabra que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios. Viene la situación difícil y viene y dice, nada me podrá separar del amor de Dios. La necesita completita y dice, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, porque yo estoy cimentado y agarrado de esta roca inconmovible que se llama Jesucristo. Amén. Y mientras el otro, que también oye la palabra, allá va a su casa, montaña y río. ¡Hermano! ¡Ore por mí! ¡Ore por mí! Tremendo. Bien, le voy a decir un secretito. Ven, escucharon el testimonio de Wilfrido acá el domingo anterior. ¿Usted sabe cuánta gente fue donde Wilfrido a visitarle? Todavía lo están visitando. Iban a llevarle palabras, a darle ánimo, algo. Mucha gente que fue allá es gente de esa que escucha y no hace. Iban según que a llevar palabras y los cogía Wilfrido allá, le daban su cuetera y ellos eran los que salían edificados. Iban según a llevar y resulta que ellos eran los que llevaban. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? El siguiente. Mientras que muchos creían que iban a encontrar un hombre ahí quejándose. Ay, ¿por qué a mí? Ah, no sé. Mira cómo me guareparon toda la barriga. Resulta que encontraban ahí a un hombre de Dios esperando a que llegara para declarar la gloria de su nombre. ¿Qué hace la diferencia? Si todos escuchan, todos han escuchado, y algunos han escuchado más que él, pero no se necesita lo tanto que se escuche, sino que lo que se oye, hacerlo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué es lo que me hace libre a mí? Conocer la verdad.
Conocer la verdad no me sirve de nada a mí. ¿De qué me sirve a mí oír? ¿De qué me sirve oír? El Señor dice, lo que sirve es oír y obedecer. Y entonces esa verdad me hace a mí completamente libre. La verdad que tú escuchas, la verdad aplicada a tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. No es otra cosa. Y el Señor dice, son dos clases de vida que se levantan en este mundo. El necio y el sabio. El necio y el sabio. En el grupo de los necios incluyo a gente que incluso escucha palabra de Dios. Hay quienes levantan su vida como necios, pero ni siquiera escuchan la palabra. Pero es que acá hay gente necia. Yo no he escuchado gente que sale y hasta hacen con la orilla. Tremenda palabra. Yo sé que usted no hace así, que está ahí al lado suyo. ¿Y de qué me sirve a mí? Hay gente que escucha la palabra y cuando sienten algo así que viene revelado de lo alto hasta se sacuden. ¿De qué me sirve escribir todo lo que me dé? Si lo que el Señor necesita no es emociones, Él necesita es obediencia. Eso es lo que afirma su vida sobre la roca. Dice el verso 49. Que el que oye y no hace, o sea, ¿quién? El necio. El que se dice ser, pero es falso. Declara una profesión, pero mentira, es falso. Que anda oyendo y la gente cree que es del mismo paquete, pero no, es falso. Mas el que oye y no hace, este es semejante al hombre que edificó su casa ahí, sobre la tierra que encontró, un rellenito de escombros. Y ahí levantó, sin fundamento, contra la cual vino la corriente por causa de la creciente del río, golpeó con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina. Fíjate, tremendo. Es una persona que cuando va a edificar, empieza a edificar, no mide las consecuencias. No mide las consecuencias. Oye, me consigo una bañera. Que me haga, oye, que es tu casa. Es tu casa. Tú necesitas. ¿Cuál es realmente la técnica? Tú tienes que empaparte del asunto. Si nos buscamos un media cuchara por ahí, que no tiene ni la más mínima idea, y empezamos a poner nuestro presente y nuestro futuro en sus manos. ¿Y qué irresponsable? ¿Qué irresponsable? El falso creyente no mide las consecuencias. Este conoce las especificaciones técnicas porque las oyen. Sin embargo, dice, yo me la juego. Y yo no voy a edificar mi vida como estoy oyendo. Yo lo voy a hacer como yo quiero hacer. Se la juega por completito. Sin medir las consecuencias. Involucra a su matrimonio y a su familia en el asunto. Y todo por la
desobediente. Bien, hijo de Dios, si usted hoy está escuchando estas cosas, siga las instrucciones y eso le va a garantizar el éxito aún en medio de las circunstancias difíciles, que le aseguro que va a venir, porque en el mundo tendréis aflicción, pero si estás afirmado sobre la roca, confía, 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 Dios no sirva al mundo. Así que escuche estas instrucciones. El necio sabía perfectamente dónde y cómo tenía que construir. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sabía. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Lo sabe, porque usted ha escuchado todo lo que Dios quiere que usted haga. Sin embargo, el necio, sabiendo dónde tenía que edificar y cómo, no lo hizo. ¿O no? Digo, miércoles, pero hay que excavar mucho y eso cuesta. Hay gente que cree que ser cristiano es fácil. Que ser cristiano es meterse en una iglesia y después hacer una oración y decir, Señor, Señor. Y el Señor dice, oye, ¿desde cuándo acá? ¿Tú dónde saliste? No, Señor, mi pastor es en la nieve. Y yo sé que tú vas a ir, pero a mí trate de meterme. Sabía dónde y cómo construir. Entonces miró al otro y dijo, pero el vecino ha invertido mucho en eso. Le ha tocado excavar mucho. Ay, eso cuesta. Eso cuesta. Hombre, invertir tanto. Hay que invertir la vida en aquel al que llamamos Señor, Señor. Si tú quieres llamarlo Señor, Señor, tienes que invertir tu vida en Él. Pero no vas a invertir tu vida en otras cosas y lo vas a llamar a Él el Señor de tu vida. Porque el Señor va a decir de inmediato, ¿por qué me llamas Señor? ¿Cuánto has invertido en mí? No, pero es que el vecino usa. El vecino, pues yo lo veo que el hombre estudia, lee, habla, le sirve al Señor. No. Eso no es conmigo. Yo ese hueco no lo voy a hacer. Yo aquí encima de mi escombrito, aquí yo levanto ¿cómo es que es? Mi media agua, mi capuche, sin tanta complicación. Qué irresponsable. Lo barato, dice tercera en Apocalipsis 6:9, sale caro. Es carísimo. Ese versículo usted se lo sabe. Desde antes de venir a este mundo, cuando usted estaba en el vientre de su madre, ya ese versículo usted se lo sabía. Si usted realmente quiere edificar su vida exitosamente en este presente y en el futuro, tiene que invertir para hallar un buen cimiento, un buen terreno para colocar su cimiento. No, pero el vecino miércoles, ¿cuánto ha invertido ahí? No, eso no es para mí. Eso no es para mí. Definitivamente, eso no es para mí. Yo sí veo que fulano, menganero, sutanejo han hecho así, está bien y todo, pero no. A mí, déjenme que yo edifico mi casa como yo quiero. Bueno, profundizando tanto, y también entonces
hay que invertir en la calidad de material. Yo verifico acá con pringacara, y esto es lo mismo, la función es la misma, la función es la misma. La función es la misma. Mañana te va a salir caro. Porque lo barato sale caro. Por eso procure, la mejor inversión que usted puede hacer es su vida en el Señor. Obediencia. 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 Hoy, lo que usted tiene ahí, este edificio, es producto de su obediencia. Nadie dice amén. Amén. Mateo, capítulo 21, verso 42. El evangelista Mateo dice esta palabra, que Jesús les dijo, nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores, esa que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángel. ¿Cuál? La que muchos están oyendo. La están desechando. Y resulta que esa es la principal piedra. No hay otro fundamento, dice la Escritura, sino que el principal fundamento es Cristo el Señor. Pero nosotros escuchamos el fundamento, pero ponemos el que nosotros creemos. Y preferimos mejor, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la inundación, abrir la ventana, abrir la bocota, que se me vea la campanita, ¡hermano! ¡Ahora sí! Entonces el otro que está peleando con la buena batalla de la fe, su batalla por edificar su casa, entonces tiene que dejar su casa allá edificada de otro. Entonces si aquel no descuida su casa, entonces viene a decir, ay, que hermano malo. No oran por mí. Y acá este hermanito está diciendo qué tipo negro. Está viendo, conociendo todas las especificaciones. Oye, y viéndome a mí lo que yo estoy haciendo, no lo hizo, sino que hizo lo que a él le pareció. Y ahora pretende que yo le quite la vida. Se va donde el Señor, Señor, Señor. Y le dice, ¿cuál es el cuento tuyo? Me llaman así para hacer en serio. Oh, que mira, que bueno, que yo. ¿Qué asunto no es conmigo? Yo le recibo un clamor de este tipo a uno que es mi discípulo. Y mis discípulos son los que oyen lo que yo digo y lo hacen. ¿Por qué vienen a decirme eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No seas irresponsable. En un principio debías garantizar tu presente y tu futuro. Amén. Amén.
Así que, hijo de Dios, a partir de hoy, empieza a tomar precauciones sobre tu futuro. Su presente y su futuro están en Cristo, en su palabra. Su presente y su futuro no dependen de los milagros. Ninguno se afirma en el Señor por los milagros. Lo que afirma a un creyente es su palabra. Eso es lo que afirma un creyente. ¿Cuál de los dos es usted? Se mira la diferencia entre el necio y el sabio. Entre el necio y el sabio. ¿Cómo está edificando su vida hoy? Está a tiempo. Está a tiempo. Si usted empezó a levantarla ahí en medio de su rellenito falso, empieza a hacer su trabajito, vaya sacando todo este poco de porquería, de basura, de relleno, y empiece a buscar tierra firme y refuerce sus cimientos. Lo que no hizo desde un principio está a tiempo de hacerlo ahora. ¿Usted cree que lo puede hacer? El que cree todo es posible. ¿Usted cree que va a ver la gloria del Señor? Pero renuncie a tanta necedad. Y diga, Señor, definitivamente la necedad me va a llevar a la tragedia. Y fue grande su ruina. Señor, grande su ruina, ruina. En mi casa yo no acepto eso. Entonces, si usted no acepta eso, usted no puede decir que renuncia a la ruina y es desobediente. ¿Usted sabe cuánta gente anda renunciando a la ruina? Yo renuncio a la ruina. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cómo vas tú a renunciar a algo que estás abrazando? Si el Señor te dice, oye, pero ¿cómo me dice el Señor si te estoy hablando terco y tú no haces lo que yo te digo? Y vas a ir a renunciar a alguna. ¿Quién dijo que eso es de palabras? Nada más que por confesión. Esto es oír y hacer. El que oye y hace se afirma sobre la roca. Que mire su casa, mire su familia, mire su vida, mire su presente en el día de hoy. Y diga, hombre, en Cristo, todo tiene que ser diferente. Todo tiene que ser diferente. Señor, está en mis manos que todo esto cambie. Es mi responsabilidad porque es mi vida. Cuando aquí hablamos de liderazgo, nos interesamos primero que todo en el liderazgo que usted debe tener sobre su vida. Porque usted no puede ser líder de otra persona, de una familia, si usted no tiene ningún liderazgo sobre su vida. Porque andan buscando marido, mujer, o novia, o novio. Lo que usted tiene que ver es una persona que usted vea que tiene liderazgo sobre qué, sobre su vida. Empezamos a ver que es cachetón, que tiene pecho, el mundo, que es contramundo. Y el Señor dice en su palabra, hombre, no una yugos desiguales. No, pero es que viene a la iglesia. Entonces, como viene a la iglesia, sí, viene a la iglesia, pero mira a ver cómo está edificando, si está oyendo y está haciendo. Porque es igual ese a uno que está allá afuera que no oye la palabra. Igual son necios los dos. Y esa va a ser tu mujer o va a ser tu marido.
partir de hoy, hijo de Dios, se ha confrontado con la palabra. Y diga a Dios, de aquí en adelante yo no me quiero acercar a ti en oración y que cuando yo esté orando, corte mi intimidad contigo por estar pensando si tú me estás diciendo, hey, ese que cuento es, ¿cómo me llamas tú, Señor? No, yo quiero que mi relación contigo sea sin cortes, que sea directa. Por eso ayuda a ser obediente cada día. Ayuda. Porque no se trata de otra cosa, se trata de mi vida personal. Y quiero que mi vida sea un testimonio de tu gloria. Porque tú me llamaste a mí para que a través de mí tu nombre sea glorificado. Por eso ayúdame a edificar y a buscar primero que todo un buen cimiento. Ayúdame a excavar profundamente, cuésteme lo que me cueste, Señor. No quiero ser reconocido únicamente como uno que profesa al Señor Jesús. Quiero ser reconocido como uno que glorifica a Dios. Porque a través de mi vida se ve la gloria de Dios manifiesta. Que por causa de mi testimonio, solo de mi testimonio, muchos sean capaces de decir, yo quiero conocer al Cristo que tú tienes. Lo dice la Escritura. Por eso de modo que si alguno está en Cristo, si alguno realmente está en Cristo, ¿cómo está uno en Cristo? Cuando uno oye y hace lo que Él dice. Entonces, nueva criatura